Federico Falco nació en General Cabrera, en el sur de la provincia de Córdoba, y desde hace más de 2 décadas construye una de las obras más singulares de la literatura argentina contemporánea. Sus relatos y novelas habitan un territorio donde el paisaje rural nunca es un simple escenario. Es una forma de pensar el tiempo, la soledad, los vínculos y las pequeñas transformaciones de la vida cotidiana. Autor de libros de cuentos como 222 patitos, La hora de los monos y Un cementerio perfecto, y de novelas como Cielos de Córdoba y Los llanos, su escritura ha sido traducida a numerosos idiomas y publicada en distintos países. A esa tarea como escritor suma, desde hace años, una estrecha colaboración con la editorial Chay, uno de los proyectos editoriales independientes más estimulantes del panorama actual, donde participa como editor y traductor, acercando al castellano voces fundamentales de la literatura contemporánea. En este episodio de Clásica y Universitaria Libros, Pablo Sánchez Cesi conversa con Federico Falco sobre su recorrido como escritor, el oficio de traducir y editar, la vida lejos de los grandes centros urbanos y la búsqueda literaria que atraviesa una obra tan precisa como profundamente sensible. Un viaje místico en taxi por la ciudad, no entendí hasta que entendí y escuché palabras que eran solo para mí y aún no sé decir, pero estoy seguro de sentir que no fue una historia Estamos de nuevo en Clásica Universitaria de Libros, esta vez con Federico Falco, escritor cordobés. Buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer estar charlando con vos hoy. El placer es nuestro. Gran escritor cordobés, autor de varios libros ya. Quizás el más reciente haya sido Los llanos,
una novela / diario que salió por Anagrama, también autor de 222 patitos, también autor de Cielos de Córdoba, de Made in China, poesía. Quería preguntarte, Federico, para arrancar, ¿cuántos años tenés? 48. ¿De qué signo sos? De Virgo. Septiembre. Bueno, dicen que los Virgos son terrenales, ¿no? Supongo que sí. Tiene que ver conmigo. ¿Por qué decís que tiene que ver con vos? Porque es algo que disfruto de alguna manera, esta idea de habitar la tierra, ¿no? La naturaleza, el contacto con la tierra, ese tipo de cosas me organizan. ¿Hoy dónde vivís? En Tras la Sierra, en San Javier. ¿Qué tenés ahí? ¿Una casa, una huerta, gallinas, pollos? ¿Qué tenés? Casa y huerta. El tema de gallinas todavía está en proceso de decisión, porque zorros, comadrejas, habría que hacer una inversión de gallinero, una especie de demanda diaria que implica en las gallinas, que todavía no me animo a dar ese salto. Pero naciste en General Cabrera, rodeado de aceite. General Cabrera, al sur de Córdoba, entre Río Cuarto y Villa María. Sí. ¿Y ahí aprendiste algo de la tierra, de las huertas, o lo aprendiste después? Bueno, Cabrera ahora es un pueblo mucho más grande de lo que es, una ciudad en realidad, es mucho más grande de lo que era cuando yo era chico. Siempre estuvo muy rodeada de campo, entonces cuando yo era chico era muy normal, había como una frontera muy permeable entre el campo y el pueblo. El pueblo se iba deshilachando y el campo empezaba casi ahí nomás. Entonces ese es un contacto que tengo de toda la vida. Y por otro lado, mis abuelos siempre vivieron en el campo, ellos hacían quinta, tenían la huerta, yo pasaba mucho tiempo con ellos, así que hubo algo ahí que fui aprendiendo un poco casi sin darme cuenta, desde que era muy pequeño. ¿Y cuál fue la primera cosa que te sorprendió cuando llegaste a la ciudad de Córdoba a estudiar, supongo? Que no había viento. Lo primero que me sorprendió de Córdoba es que no había viento. Cabrera está en una zona de mucho viento, no digo todos los días del año, pero muchos días del año suele haber viento. Y cuando llegué a Córdoba fue como un descubrimiento darme cuenta de que no había viento todos los días, que ocasionalmente a veces había viento, pero que era algo que se daba esporádicamente y no algo diario, cotidiano. El señor extraño apareció una mañana y me dijo lo que tenía que traer: piedra, tijera y papel. Y después en Córdoba estudiaste, entiendo que al menos 3 carreras distintas, ¿puede ser? Fue un poco de derrotero complicado. Estudié unos años de agronomía en la Universidad de Río Cuarto, primero, y después en Córdoba. En Río Cuarto también había mucho viento, más viento que en Cabrera. Y en Córdoba estudié comunicación y hice algunas materias de filosofía, sí, como una serie de cosas. Muy ligado a la tierra, veo, ¿no? Agronomía. Ahí aprendiste algo que te haya servido para la literatura, pienso sobre todo en Los Llanos o en Un cementerio perfecto. Yo creo que todo siempre sirve para la escritura, a la hora de escribir. En agronomía aprendí muchísimas cosas. Fueron 2 años intensos, sobre todo en las carreras. En ese momento el plan de estudio estaba organizado con las carreras más básicas, entonces mucha física, química, biología. Aprendí mucho de botánica, que era algo que me gustaba mucho en ese momento y me sigue gustando. Aprendí los nombres de los árboles, ese tipo de cosas que por ahí uno pasa un poco por arriba.
Eh, y sí, también aprendí, principalmente a mí me dio como una especie de constancia, y aprendí a estudiar, eso fue lo primero que aprendí en agronomía. Eh, y, y un nivel de constancia con el estudio y de prestar atención a ciertos procesos y al entorno que nos rodean, esas cosas creo que vinieron de esos años. Estás destacando dos cualidades, ¿no? La constancia o la paciencia, el insistir, y después la percepción, ¿no? La atención al entorno, que son dos elementos que, si uno quisiera, podrían estar en algunos cuentos de Federico Falco, que es una gran potencia descriptiva, ¿no? Hay cuentos bastante largos, que comunican escenas complejas. Estoy pensando sobre todo de los de un cementerio perfecto, ¿no? Como que hay mucha descripción del territorio, de procesos de la naturaleza, o procesos que son afectivos, pero que son en una velocidad lenta. ¿Esto te resuena o te parece que no? No, sí, coincido. A mí la idea de mirar y de prestar atención al entorno en el cual yo vivo o uno vive, me parece no solamente importante, sino productiva, ¿no? Productiva a la hora de escribir, en el sentido de que de alguna manera escribir es poner en palabras percepciones, sensaciones, lugares, espacios por los que el cuerpo se mueve, percepciones del cuerpo, sentimientos, que usualmente no ponemos en palabras. Yo creo que sobre todo con lo más cotidiano y lo que nos sucede día a día es aquello que menos tendemos a nombrar. Por ejemplo, cómo son las casas de la cuadra o de la manzana en la que vivís. Y bueno, uno ya las conoce de toda la vida. La mayor parte de la gente con la que interactúa, sobre todo si está en un pueblo o si son sus vecinos, conocen esas casas y esa calle. No hace falta describirlas, ¿sí? Entonces hay algo como que se pasa por alto porque no lo mencionamos, porque no son tema de conversación. Y de pronto, cuando uno fija la mirada ahí y dice, bueno, estas casas, ¿cómo las nombro? ¿Cómo las describo? ¿Cuál es este material? ¿En qué se diferencia esta casa de la que está al lado? Las puertas de esta casa son de X madera y las puertas de esta casa es de una chapa X. De pronto ahí empieza a aparecer la posibilidad de nombrar, y con la posibilidad de nombrar yo siempre siento que el mundo se amplía, ¿no? Como que se hace más grande. Entonces el entorno siempre me parece algo que me llama mucho la atención, sobre todo eso, frenar y mirar y tratar de poner en palabras, es algo que tiene que ver con mi cotidianeidad. Y por otro lado, los procesos a mí me fascinan, además de que me parecen un gran tema de conversación. Preguntarle a alguien cómo se hizo esto o cómo hiciste esto, en general, cuando cuando hablamos sobre trabajos, preguntarle a alguien, bueno, ¿cómo haces esto? ¿Cómo tejes una canasta de mimbre? ¿Cómo armás una tranquera con tablas de eucaliptus? Y en general, cuando uno encuentra gente que está como muy compenetrada con su trabajo, hay como un gran tema de conversación ahí. Y hay un proceso detrás, que no es un proceso simple, sino que es un proceso. Se hace esto y después se hace esto, hay pasos, hay tiempos, hay modos, hay costumbres, hay tiempo sobre todo. Esa idea de que pasa el tiempo y uno va aprendiendo a hacer de determinadas maneras las cosas y va teniendo ciertas mañas, no las hace. Se podrían hacer de muchas maneras, pero yo las quiero hacer así porque me gusta, porque me sale, porque es mi forma. Todo eso me parece un gran tema de conversación y a su vez un gran tema como para escribir, ¿no? De nuevo, como esas cosas que pasan en la cotidianidad
frenar, hacer foco y mirarlas y tratar de ponerlas en palabras. Tal cual, te escucho y pienso en varios personajes, ¿no? Personajes que hacen una huerta, personajes que hacen un cementerio, personajes que atraviesan ciertas dinámicas de la identidad. Me quedan por fuera algunos cuentos más raros, o sea, hay toda una zona de cuentos o de la novela que referencian hacia la infancia y son como, lo puedo vincular a procesos, pero hay otros cuentos que vos tenés. Pienso, por ejemplo, ese falso musical en torno al femicidio de Nora Dalmazo, y hay otros como que se van de cierto cliché cuando alguien le pregunta a cualquier lector o lectora argentina de literatura argentina y dice Federico Falco, y te dicen, sí, El campo y la ciudad. Pero después tenés como otros cuentos que para mí, o la poesía de Made in China, que para mí sigue siendo algo muy rural. ¿Qué te pasa con esos cuentos más? Están ahí en la hora de los monos, pienso algunos. ¿Qué quisiste hacer con esos otros cuentos? ¿O no ves esa diferencia dentro de tu obra? La veo y coincido con lo que decís, en tanto la haces explícita, pero también yo creo que la escritura, en mi caso, por lo menos surge de cosas que te van interesando, de temas que te van llamando la atención, de desafíos técnicos a la hora de escribir que me entusiasman a ver cómo resuelvo esto, cómo lo hago. No pienso mucho en un corpus o en qué lógica debería unir las diferentes cosas que escribo, o si hay un hilo que comunica o que se puede leer en los diferentes libros o en los diferentes cuentos. Por momentos empiezan a aparecer recurrencias, porque esas recurrencias son las que me conforman como individuo, digamos, porque es normal que escriba sobre temas que me interesan, que me gustan, que me dan placer, y que, bueno, empiecen a apilarse, y en tanto se apilan en los diferentes cuentos y en los diferentes libros, se empiezan a ver como con trazos más gruesos. Pero no creo que los otros se salgan muy por afuera. Fueron todos escritos un poco con la misma intención. A mí sí me disfruto de tratar de hacer cosas nuevas, de no aburrirme, de no repetirme a mí mismo. Hay algo que, cuando algo me sale un poco demasiado fácil, o cuando ya sé cómo sería como mi forma más lógica e intuitiva de resolverlo, tiendo a aburrirme, entonces trato de, dar un volantazo, hacer algo diferente, ponerme algún desafío distinto, pero solamente para entretenerme más yo, para no caer en la rutina, nada más. Entonces te pregunto, Federico Falco, ¿escritor se nace o se hace? No, yo creo que se hace como cualquier otra disciplina o actividad. ¿Crees en la enseñanza, en los talleres, en los programas de escritura creativa, en leer otros escritores o manuales de escritura creativa? Sí, completamente. Creo que hay muchas formas de hacerse escritor que no necesariamente implican pasar por un taller ni pasar por una instancia de formación más o menos tradicional. A veces es simplemente leer mucho. A veces, en algunos casos, incluso ni siquiera es leer, sino es escribir con una mirada crítica sobre lo que uno escribe. Creo que hay muchísimas maneras de hacerlo, pero que sí, en general, los talleres y ese tipo de instancias, los talleres o los grupos de amigos que escriben y que comparten lo que escriben, nos dan una buena red de contención. Yo siempre digo que por ahí es difícil encontrar gente que pueda ser primeros lectores de nuestros textos y que los lea al mismo tiempo con cariño, con delicadeza, pero con cierta mirada crítica y sincera.
¿no? Y los talleres me parece que generan ese tipo de espacios y que son una buena vía de empezar a formarse como escritor. ¿Cómo se lee sin maldad, Federico? ¿Cómo agarrás el texto de una persona que está haciendo un taller y le das una observación crítica sin desanimarle, sin destruirle, pero marcándole algo? ¿O cuáles son las críticas más comunes que te encontrás como dando talleres, dando charlas sobre escritura? Pude enseñar que cuando llueve. No, leer sin maldad yo creo que se hace igual que se hace cualquier otra cosa, tratando de no ser malo, ¿no? Es como, ¿cómo vas a comprar el pan sin maldad? Y bueno, no sé, tratás de decir hola, buen día, por favor, gracias. Hay algo de una buena intención de fondo que hace que las cosas traten en principio de no tener maldad. Un taller sí puede ser un lugar donde la gente está muy expuesta, es un lugar donde la gente está muy expuesta, entonces hay que tratar de ser amable y al mismo tiempo de tener cuidado con las maneras en las que uno va diciendo las cosas, pero a mí me parece importante decirlas. También porque el taller es como un primer lugar donde se lee. Entonces es un grupo de 7, 8 personas donde vos llevas un texto, se lee y de pronto si el texto tiene fallas graves o si tiene algo que no funciona, algo que no se entiende, algo que va a combatir al mismo texto desde adentro y hacerlo naufragar de alguna manera, qué mejor que enterarse antes de que se publique, ¿no? Qué mejor de enterarse antes de que se haga público, qué mejor que tener estos 7, 8 personas que te lo muestran, que te dan su opinión y que bueno, que te ayudan a encontrarle una manera más fluida o más armónica como para que ese texto llegue a más personas, ¿sí? Para que el texto le haga un espacio al lector. Entonces me parece que con ser sincero y tratar de decir lo que uno ve de verdad como lector ya es suficiente. Creo que han pasado más de 20 años que vos vas a espacios de escritura creativa en distintos roles y te quiero preguntar, y has estado en distintos lugares del mundo, ¿no? Ya sea Córdoba, Buenos Aires, Estados Unidos. Te quiero preguntar, ¿qué diferencia ves, tanto geográfica como generacional, en lo que serían estos ambientes de sociabilidad literaria en los cuales se forman escritores? ¿Qué ha cambiado o qué cambia en la forma de producir escritores y escritoras en Estados Unidos, en Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba, hace 20 años hoy, donde está desde una diferencia económica y política central a una diferencia tecnológica en estos años? A ver, en primer lugar, yo los talleres de los cuales participé en Estados Unidos fue en el contexto de una maestría en escritura creativa en español y en la mayor, en todos los casos, los talleres estaban coordinados por escritores latinoamericanos. Entonces, si bien estaba en Nueva York y si bien estábamos rodeados inmersos en la cultura norteamericana, lo que pasaba en el taller tenía mucho color local, no era tan diferente a lo que sucede en Argentina, ¿sí? Algunos de hecho de mis coordinadores, Silvia Moloy o Sergio Chefe, que son escritores o eran escritores argentinos. Entonces ahí no sé si podría colaborar mucho. Yo sí creo que hay como creo que hay muchos tipos de talleres diferentes que siguen coexistiendo, pero que creo que hay cada vez más una tendencia hacia talleres más horizontales, ¿sí? Cuando yo tuve mucha suerte, porque yo cuando llegué a Córdoba inmediatamente empecé a hacer taller con Lilia Lardone, que a mí me parece una gran coordinadora de talleres, y que tiene esa cuestión, ese ojo implacable y al mismo tiempo una forma muy
cariñosa y atenta de decir lo que de verdad piensa sobre un texto. Y el taller de Lilia era bastante horizontal, que era medio un poco diferente a lo que sucedía, sobre todo en los talleres anteriores, digamos como en Argentina. Me parece que hay una tradición de talleres un poco más verticalistas, con coordinadores que ocupan un lugar un poco más de voz de autoridad, que dice esto sí, esto no, reescribilo y traelo, si no lo reescribís no podés traer el próximo, o cierta idea por ahí, tal vez más lejos en el tiempo, en la década de los 70 o de los 80, del maestro, como nucleando o formando el eje del taller. Y creo que con los años cada vez más los talleres han empezado a ser más horizontales, ¿sí? Más de, bueno, el espacio del coordinador no tiene que ver necesariamente ni con la autoridad ni con una jerarquía, sino simplemente con balancear los tiempos de las devoluciones, compartir, es decir, bueno, ahora esto, ahora lo otro, proponer algunas lecturas, pero desde un lugar más horizontal. Eso creo que es uno de los cambios más grandes que yo veo. Por otro lado, en el medio, y sobre todo desde la pandemia para acá, aparecieron apareció la posibilidad de hacer talleres virtuales. Sí, como que esa especie de cosa, ese encuentro en torno a una mesa, generalmente con café o con vino, y como un encuentro más comunitario. Bueno, las nuevas tecnologías no es que lo desarticularon, porque de hecho siguen existiendo y me parece que son la mejor forma de hacer taller, pero también habilitaron la posibilidad de encontrarse de manera virtual en las pantallas de las compus y de compartir sin formar parte de los mismos espacios. Que eso también es algo muy interesante que pasa con los talleres virtuales. De pronto vos llevas tu texto y en el grupo tenés lectores porteños de Palermo y lectores de Catamarca, o lectores argentinos que están hace mucho tiempo que están viviendo en Noruega, o de Tierra del Fuego, y cada uno tiene sus propias miradas, su propia historia por detrás, su propio contexto, su propia red de lecturas que cambia, sobre todo cuando hablamos de gente que vive en otros países, y eso me parece muy interesante, me parece que aporta, ¿sí? Mucho. Igual yo sigo pensando que hay algo del taller presencial que es muy difícil de reemplazar. Hay algo de la cohesión grupal que solamente se logra en el taller presencial, pero que mientras tanto en el taller virtual se puede avanzar, se puede escribir, se puede hacer grandes cosas también. Ahora, pensando el producto, ¿qué es un cuento? Porque el cuento como forma es medio ambigua, porque puede ser breve, puede ser largo, puede tener muchas perspectivas, puede haber varios en un solo libro, a veces un libro tiene un solo cuento, puede ser ilustrado, puede ser consagratorio para algunas trayectorias y para otros es un rito de pasaje en escribir novelas. ¿Qué es el cuento para vos, Federico? Es casi imposible de definir. A mí siempre me parece que todos tenemos muy en claro qué es una novela, y todos tenemos muy en claro qué es un poema, y todos tenemos muy en claro qué es un ensayo. El cuento es algo que está ahí en el medio flotando, y que por lo único que un poco se puede definir es por su extensión. Hay como un número de páginas, un número de palabras, un número de caracteres que habilita que eso sea un cuento. A veces puede llegar a ser incluso un microcuento, y después de un determinado número de páginas, de palabras, de caracteres, eso ya deja de ser un cuento y pasa a ser otra cosa. Entonces,
dentro de ese paraguas o en ese espectro que va desde la media carilla a las 40, 50 páginas, cualquier cosa puede ser un cuento, cualquier cosa puede existir dentro de esa lógica del texto narrativo que tiene unos personajes o una voz, que es la voz de un personaje y que puede o no estar contando determinadas situaciones. Y ahí adentro hay como un mundo de múltiples universos que son cuentos. Sumado a que hoy por hoy, a su vez, los géneros tienden a hibridarse. Es muy difícil. Digamos, es tentador mezclar, por un lado, es tentador. La tentación de la hibridez a mí siempre me seduce mucho, a ver, esta idea, este cuento que puede llegar a ser un ensayo, este ensayo con forma de cuento, este poema narrativo, o este cuento que toma la forma de un poema, todas esas aguas que se entrecruzan y esas fronteras que tienden a diluirse, a mí me parecen muy interesantes. Entonces también está esa cuestión. Y por otro lado también, yo ya no sé si a esta altura vale mucho la pena poner etiquetas. No sé, me parece que es, bueno, uno hace cosas, hace textos, dispositivos textuales, sucesiones de palabras que generan una cierta, o podrían llegar a generar una cierta sensación en el lector a la hora de recorrerlas con sus ojos en ese particular orden, uno detrás de otro. Después, si eso es un cuento, es una novela, cómo se publica, qué es, son problemas que me parecen totalmente válidos, pero que son más problemas del mundo editorial, de cómo hacer circular las cosas, de cómo volverlos públicos. En principio creo que siempre en el origen la preocupación por el género tiende a ser cada vez menos productiva a la hora de sentarse a escribir. Bueno, vos tenés como patas puestas en distintos lados, ¿no? Como lector, como escritor, has sido jurado, tallerista, das talleres, y también en la editorial Chay, que es una de las editoriales argentinas que más traduce literatura en algún punto, o que tiene un enfoque a literatura extranjera, ya sea americana o no. Vos te dedicás, entiendo, a la colección de cuentos y también algunas traducciones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo ves vos como editor al lugar del cuento, digamos? Porque entiendo que hay como cierto prejuicio editorial, por así decirlo, que lo que garpa, lo que vende es una novelita de 100 páginas con ciertas temáticas, o un tipo de escritura de no ficción para leer en la playa, digamos, la novela de misterio, el libro autoayuda, como Padre Rico, Padre Pobre. Pero en Chay, ¿cómo lo pensás esto? ¿Qué dinámicas pensás como desde el lado del editor o desde el lado de la distribución de literatura? Bueno, yo no estoy exactamente en ese lugar en Chay, no soy uno de los editores, no estoy para nada pensando en la posibilidad de que algo se venda o no se venda, funcione o no funcione. Eso son responsabilidades de Santiago de la Rosa y Soledad Urquía, que son los editores. Ellos me invitaron a coordinar, dirigir esta colección de cuentos, de libros de cuentos, que implica básicamente leer mucho, leer libros de cuentos y proponerlos, y proponerlos desde un lugar de un interés propio, y a su vez de un interés que me parece que esto está bueno, y me parece que está bueno que llegue a más lectores, que es algo que Soledad y Santiago repiten todo el tiempo, y que a mí me parece como la situación ideal para trabajar, y en particular para trabajar con ellos, que ellos dicen, bueno, a nosotros nos gusta publicar lo que a nosotros nos gustaría leer, lo que nos gustaría tener en nuestra biblioteca. Entonces es realmente una situación particular, y un lugar de una forma de trabajo la que yo tengo en Chay que es muy disfrutable, que no implica ni preocuparse de eso, ni por las ventas, ni por las librerías, ni por el diseño, ni por los agentes o los traductores. Son todas cosas que yo no hago para nada y ni siquiera estoy muy al tanto. Dicho esto,
A mí la idea de que el cuento no vende me parece muy fácil de refutar, ¿no? En el sentido de que hay un montón de libros de cuentos que no venden, pero también hay un montón de novelas que no venden. Y por otro lado, si miramos la literatura argentina de los últimos años y nombramos a Samantha Schweblin o a Mariana Enríquez, las conocemos sobre todo. Mariana, bueno, después publicó en Nuestra parte de la noche, pero sus primeros impactos, en el caso de Samantha también, fueron libros de cuentos. Samantha ha construido toda una obra por libros de cuentos, una obra de un talento enorme y a su vez de un nivel de ventas enorme. Entonces, yo creo que la gente lee cuentos. Que hay algo asociado al género que es un poco... que fue quedando, ¿no? Que está como en el aire, como una especie de fantasma, pero que no es necesariamente real. Algunos libros de cuentos encuentran sus lectores, que tal vez es un grupo de lectores que tiene el género de por sí, porque como hay gente que le gusta mucho leer novela o leer mucho poesía, también hay gente que disfruta mucho leer cuentos. Y ese grupo de lectores es un grupo de lectores más o menos estable. Y después hay ciertos libros de cuentos que dan un salto y que llegan a muchos más lectores, más allá de las lógicas del género en sí. Y aparecen, te pueden hacer una lista de esos libros. Argentina tiene una larga tradición, por otro lado, en este tipo de autores. Pensemos en Cortázar, en Borges. El cuento es un género fundamental en la literatura argentina y que me parece que funciona. Y que también muchas veces no funciona, pero como muchos otros libros de otros géneros, no funcionan tan bien. Me quedo pensando en lo primero que decís, que es que en Chay está esta idea de se publica lo que gustaría leer y que vos estás ahí trabajando básicamente de lector. Mi pregunta es, ¿cuándo vos te encontrás con un texto y decís, tiene lo que estoy buscando para mandarlo a la editorial, digamos? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo sería esa receta? ¿Cuáles serían algunos principios de algo que, si es simple, es algo así medio caprichoso, o hay algo así como decís, bueno, acá hay una buena construcción, acá? ¿Qué sería eso que te llama, que te atrapa, que te prenda un libro? A mí en particular como lector, yo desde un lugar muy individual, subjetivo y no pensando en Chay, a mí hay algo que tiene que ver en general con la forma, con la estructura. Cuando un cuentista me deslumbra a nivel de estructura, que por otro lado el género del cuento es un género que tiende a repetir estructuras. Entonces, cuando alguien de pronto hace como un movimiento extraño, gambetea de una manera que me sorprende y que digo, ¿esto a dónde está yendo? ¿Qué está haciendo? Ya me compró, ya está, ya estoy interesado, ¿sí? Cualquier lector de cuentos me parece que tiene esa sensación de leer un libro de cuentos, de empezar un libro de cuentos y de pronto de darse cuenta que es un libro de cuentos que podría ser igual o que tiene muchos rasgos parecidos a otro libro de cuentos y a otros y a otros y a otros. Es algo como que tiende un poco a repetirse. Entonces, la originalidad ya de por sí a mí me llama la atención y me atrapa. Y me atrae. La originalidad estructural, más todavía. Después hay algo con los temas también, que tiende a llamarme la atención, el uso del lenguaje, cuando es impredecible la forma en que organiza la oración, cuando aparece un adjetivo que vos decís que wow, y esto nunca había pensado este adjetivo al lado de este sustantivo. Eso a mí me interesa mucho. A la hora de pensar en libros para Chay, de pronto toda esta capa que tiene más que ver con el lenguaje un poco desaparece, primero porque Chay se especializa en literatura traducida, entonces tal vez hay libros que son
que a mí me interesan mucho a nivel de lenguaje, pero que serían o intraducibles o muy difíciles de traducir, o que tal vez después quedan en manos del traductor y el traductor va a aplicar su propio criterio sobre ese texto, y algo de esa cuestión del lenguaje que a mí me llama mucho la atención probablemente o se pierda o se transforma en otra cosa. Entonces eso siempre hay que sopesarlo a la hora de evaluar un texto para la editorial. Y después también aparece el gusto personal, pero también lo que tratamos de hacer siempre es discutir los textos, y que si a mí me gusta, a veces hay textos que a mí me gustan mucho y yo hago mucha presión, pero bueno, a los chicos no termina de convencerlos, no están de acuerdo del todo, hay algo que no les cierra y no puede ser. Tratamos de que de alguna manera con los libros de cuentos los tres de estar más o menos de acuerdo y que a los tres nos guste y nos entusiasme el libro. Te pregunto ahora más recientemente, ¿qué estás escribiendo? ¿Dónde está la actualidad de Federico Falco? Hace 6 años que no hay una estricta novedad literaria. Ha habido reediciones, traducciones de tus libros a lenguas europeas. ¿Qué estás pensando en escribir nuevo? Yo siempre estoy escribiendo cosas que después no sé muy bien qué van a hacer y en algún momento se arman. Y por otro lado tiendo a escribir bastante lento. Tiendo a tomarme mi tiempo. En general no publico, mis libros han salido espaciados cada 6, 7, 8 años. Entonces todavía estoy en tiempo de gestación. Ahora estoy con varios proyectos al mismo tiempo, viendo qué se arma con eso. ¿Y vos escribís todos los días? ¿Escribís poquito? ¿Te referís a que escribís mucho y después lo tenés que corregir? ¿O que escribís literalmente pocas palabras y quedan ahí, digamos? ¿Qué tipo de modelo de escritor sos? Eso, ¿cómo llevas la lentitud? Me interesa saber. No, escribo muchísimo. Tomo muchas notas, estoy todo el tiempo escribiendo, estoy todo el tiempo empezando cosas, estoy todo el tiempo anotando escenas, anotando posibilidades, armando cosas. En general, cuando digo que escribo lento, llego lento a entender qué es lo que tengo entre manos. Es como todo un proceso que en general voy muy en la niebla, avanzo muy en la niebla, diciendo, bueno, esto me interesa, esto podría ser, esto lo dejo y empiezo esta otra cosa. Pero escribir sí, escribo con bastante regularidad todos los días, y escribo bastante, tomo muchas notas. Para mí es como una forma de ser escribir, no podría no escribir. Lo que también escribo muchas cosas que después no me gustan o no llevan a ningún lado. Digo, bueno, esto no sé qué hago, no logro armar algo que pueda hacerse público, ¿no? En el sentido de que también hay como una especie de la dimensión de la escritura, que una parte de la escritura, una dimensión de la escritura que es individual, íntima, en el sentido de que es algo que uno va haciendo, va probando, va intentando cosas. A mí me gusta mucho la idea del estudio, ¿no? De los pintores o los artistas visuales que trabajan en su estudio y van como, bueno, probando cosas, viendo esto, pero no todo cuaja, no todo culmina en algo, sino simplemente es una práctica. Bueno, ¿qué pasa si pongo este color al lado de este color? ¿Qué pasa si intento esto? Vas probando y en algún momento algunas cosas van surgiendo y otras no, van quedando como parte del proceso y fueron algo por lo que necesitaste pasar en un momento y bueno, después llega. Vamos a dejar la literatura atrás un segundito y te quiero preguntar, ¿qué escuchas de música? Escucho muchas cosas y muy diferentes. No tengo un gran
digamos, no tengo gusto musical muy definido. Tal vez porque llegué un poco tarde a la música, entonces... ¿A qué edad? No fui un adolescente obsesionado con grupos o con movimientos. Llegué más como en una juventud, te diría, tardía. Y de alguna manera mis amigos fueron los que me fueron educando en la música, diciéndome escucha esto. También es algo que no me genera mucho, así como hay temas que me generan fascinación y curiosidad y quiero saber todo y me pongo a leer sobre el algarrobo. La música escucho y me parece linda y después, no sé, por ahí ni registro el nombre de los grupos, de los autores. Ahora, desde hace un tiempo, este invierno en particular, estoy escuchando muchísimo folclore. Me armé como una lista de folclore argentino y estoy escuchando eso. Pero escucho cosas muy disímiles también. Pero en ese folclore que están Cafrune, Leguizamón, Atahualpa Yupanqui, o a folclore más contemporáneo, digo, Abel Pintos y... No. Cafrune, Atahualpa Yupanqui, Los Chalchaleros, Cuchi Leguizamón, ese tipo de cosas. Es algo muy particular de ahora que también es una música que de alguna manera estoy... no descubriendo, sino escuchando por primera vez con mucha atención, ¿no? Como me parece que, bueno, yo me crié en Córdoba, como que todo el tiempo uno escucha folclore, por un lado o por el otro, y los festivales en el verano, y como gente que canta o que toca, o simplemente porque suena, pero creo que esta es la primera vez en que le escucho verdadera atención a las letras, hay algo ahí como que me está llamando mucho la atención. ¿Te acordás de alguna letra que te haya llamado la atención, que te haya pasado por el oído muchas veces y esta es la primera vez que te detenés ahí? Bueno, la chacarera de Ischilín de Ica Novo a mí me parece como... la descubrí hace un par de años y me parece realmente genial. Es una gran letra. Pero ahora de manera más reciente... sí, no te podría decir los autores, pero bueno, o Yupanqui tiene sí, pero la chacarera de Ischilín es como una, vuelvo siempre porque me parece una forma de nombrar un territorio, un paisaje dentro de una estructura que es bastante rígida y tradicional, y lo hace con mucha originalidad y mucha frescura también. Entonces me parece hermosa. Y cine cordobés, ¿ves de algo? ¿Estás viendo las películas cordobesas nuevas? ¿Estás viendo películas nacionales? ¿No ves películas? Cine, hace un tiempo que vivo en Tras la Sierra y es una de las cosas que más te extraño de vivir a la ciudad, la posibilidad de ir al cine o de ir a festivales, y entonces veo relativamente poco. La conexión de ancho de banda de internet no siempre es buena, entonces también no es tan fácil ver por streaming. Estamos como un poco desencontrados en los últimos 4 o 5 años con el cine. De hecho, tengo un par de amigos que me hablan todo el tiempo de un par de directores jóvenes cordobeses y me recomiendan películas que nunca vi. Nunca se dio la situación de estar en Córdoba o estar en el lugar donde las pasaran y no. En este momento estoy un poco como con problemas de conexión con el cine. Sí, le pasa a mucha gente que se muda después de sale de Córdoba, pasa mucho eso, pero una cosa que sí puede llegar son libros. Contame, autores sub 40 y si podés sub 30, contemporáneas de Argentina, no hace falta que sean de Córdoba. ¿Qué estás leyendo? Así que te gusta. Bueno, me gusta mucho Marina Clos, es una autora joven que me parece muy, muy buena. Agustín Espasandín, Julia Kornberg, me gusta mucho. No, la verdad que no sé muy bien si son
sub 30, pero bueno, deben andar todos ahí por los 20 largos, 30 y cortos. También esta última época es media complicada para los autores jóvenes para publicar, entonces no se está publicando tanto libros de autores jóvenes, me parece. O por ahí circulan en editoriales más chiquitas a las cuales no llego tanto, puede ser también eso que se me escapen. Pero bueno, ellas me gustan mucho, seguramente estoy olvidando otros nombres. Bueno, Federico, muchas gracias por hablar con Clásica Universitaria Libros. Hemos disfrutado mucho tus libros. Esperamos que a tu tiempo y a tu forma llegue algo nuevo, pero respetamos los tiempos. Hemos disfrutado mucho de conversación. Tengo anotado que en otra conversación podríamos hablar de qué significa ser un escritor del interior en Cava, del videoarte y de tus juegos audiovisuales. Pero tengo una pregunta que quedó anotada, que es: ¿cuál es tu primer recuerdo? Eso sí me interesa. ¿Cuál es mi primer recuerdo? No lo sé, la verdad. ¿Querés tomarte un tiempo para pensar? No, que no sé si tengo un primer recuerdo. No, en mi familia en algún momento alguien dijo que una de las primeras palabras que dije fue gol en el Mundial del 78 o algo así, pero primero que dudo que sea cierto y segundo que por supuesto no lo recuerdo. No sé, es extraño la relación que uno tiene con los propios recuerdos, ¿no? Y a mí a su vez me cuesta no recordar, sino armar narrativamente un recuerdo, como tomar un segmento de eso que está en la memoria y decir, bueno, esto es un recuerdo, lo voy a incorporar a mi colección de recuerdos o de anécdotas, lo voy a tomar como parte de mi propia identidad. Tiendo a ser más desprolijo con la forma en que se va acomodando el pasado, ¿no? Como un desván ahí del que no... Vuelvo seguido, pero no ordeno mucho. Es como la piecita de los cachivaches. Pero no sé cuál es mi primer recuerdo. Bueno, puede ser para otro momento, pero me da curiosidad. ¿Quedan analistas en Tras las Sierras o se fueron con el cine en Córdoba? ¿Seguís haciendo análisis o el recuerdo ya no trabajas con el Sigo. ¿Cómo? No, sigo, pero virtual. Ah, virtual. Ahí sí tenés. Menos mal que hay conexión así. Las nuevas tecnologías lo habilitan ese tipo de cosas, y si hay mala conexión pasamos a llamada telefónica. Así que funciona. Me quedo tranquilo y celebro eso. Muchas gracias, Federico. Esto fue Clásica Universitaria Libros. Ha sido un placer. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Quiero volver a mis sierras, pasarme el día por ahí, bañarme por Sauce, Punco y en de Anfunes trasnochar. Tarareando entre los churquis hasta San José llegar, donde el verde es menos verde y se huele el salitral. Emborracharme en Quilino, en Macha poder cantar y en la quebrada del agua con mi viejo conversar. Esta chacarera es bien chuncana, tiene gusto a piquillín, la llevo siempre en el alma para no olvidarme que soy de Chile.
en Funes ha de ser, para poder ver un duelo deportivo con Alem. La noche si puedo encontrar lugar a dar vueltas a la plaza hasta empezarme a marear.